Buen día, yo soy la maestra Erika Rodríguez Frías. Vamos a ahora abordar un poco de la lección 3 de este tomo 5, volumen 1 del material de matemáticas para la educación normal, en donde nos habla sobre la multiplicación con números decimales. Primeramente, esta lección nos propone una secuencia que debemos de llevar para el aprendizaje de este contenido matemático. Cómo llevar a los niños a que aprendan a multiplicar con números decimales. Entonces va proponiendo un orden. Primeramente trabaja las multiplicaciones de número decimal por número entero. Es decir, los niños han trabajado desde segundo de primaria, han estado en contacto con las multiplicaciones de manera formal, pero de las multiplicaciones con números enteros, es decir, es algo que ellos ya saben hacer. Ahora van a ampliar su conocimiento de la multiplicación al abordar su resolución con números decimales. Empezamos con parte multiplicar. El multiplicando debe ser un número decimal y el multiplicador debe ser un número entero. ¿Por qué razón? Porque resulta más fácil para el niño cuando el multiplicador es entero que cuando es decimal. Por eso es el primer tipo de multiplicaciones que debemos de proponerles. En esta se plantea un problema y se trabajan varias representaciones gráficas de ese planteamiento. Por ejemplo, como el usarlo a partir de esta cinta, en donde van encontrando la longitud. Dice, un alambre mide 1 metro de largo, pesa 2.3 gramos ese alambre. Entonces, ¿cuántos gramos pesa si mide 4 metros de largo ese alambre? Y si vemos aquí este planteamiento de multiplicar un número decimal, 2.3 por 4, se va llevando al niño a que piense cómo puede resolver ese problema y lo trate de resolver haciendo el cálculo de manera vertical, como él ya lo sabe. Es decir, le dicen multiplica como si estuvieras haciéndolo con enteros, recupera el procedimiento que tú ya sabes, pero ahora con decimales se introduce esta parte que es muy importante, que le dicen sombrea de rosa, en este caso de rosa, el decimal que aparece, el número que aparece después del punto decimal, y entonces dice esa cantidad de decimales son los que debo de mover el punto hacia la derecha. Como aquí hay un número decimal, entonces el punto decimal en el resultado final debe de aparecer un lugar, moverse un lugar hacia la izquierda. Dice, si lo leemos, dice hay un número a la derecha del punto decimal, entonces tiene que haber un número también a la derecha del punto decimal. También aquí tenemos también más adelante la multiplicación del número entero por número decimal. Ese es el segundo momento del proceso. Primero debemos de lograr que nuestros alumnos dominen las multiplicaciones de decimal por entero, ¿sí? Que hagan ese cálculo de diferentes procedimientos y que lo entiendan, lo comprendan desde cómo hacerlo en el cálculo vertical de esta multiplicación. Ese aprendizaje en el cálculo vertical debe de ser comprensivamente, no debe de ser un algoritmo aprendido como una regla ciega, sino el que ellos lo hayan comprendido, por qué sucede, por qué cumple ese algoritmo, por qué es verdad, por qué tiene esas reglas de cómo multiplicar dan una respuesta correcta. Una vez que los niños han dominado ese tipo de cálculos, se amplía ahora a multiplicar número entero por número decimal, es decir, el decimal ahora aparece en el multiplicador. Se hace el mismo otro planteamiento en donde ahora el multiplicador va a ser decimal. Se les pide a los niños que lo expresen matemáticamente, cómo representarían eso y que piensen cómo lo pueden resolver. Así ellos van observando de estas representaciones, los van llevando a pensar en un procedimiento de resolución. Una parte importante que aparece en el libro son algunos procedimientos como muestras o como ejemplos de cómo lo pueden resolver o de cómo lo pueden pensar, y estos siempre están apoyados en lo que los niños ya han aprendido en grados anteriores, en lecciones anteriores,
donde ya han trabajado antecedentes a este contenido matemático y entonces a partir de ellos pudieran ellos pensar en esta solución. Y los van llevando al cálculo vertical, a decir cómo lo podrían resolver en la forma vertical, y nuevamente le hace notar que si hay un decimal o un número a la derecha del punto decimal, en el resultado debe de haber un número a la derecha del punto decimal. Entonces de alguna manera le piden al niño que sombree cuántos números están a la derecha del punto decimal, y esos son los que deben de aparecer a la derecha del punto decimal del resultado final. Le dice que retome lo que ya aprendió en la primera parte de cómo calcular la multiplicación de número entero, de número decimal por número entero, y ahora que lo haga cuando va a multiplicar un número entero, ahora por un operador multiplicativo decimal. Enseguida, el siguiente paso es que ahora sí que cuando ya nuestros alumnos han dominado esos dos tipos de multiplicaciones con números decimales, ahora podemos proponerles otras donde ahora sí los dos números son decimales. Tanto el multiplicando como el multiplicador son un número decimal. Entonces le pide nuevamente el mismo proceso va llevando, donde se hace una representación gráfica de este tipo, como longitud, donde ve ahí la multiplicación por enteros y luego cuánto sería al hacerlo por decimal, y de alguna manera aquí también lo que están haciendo es ubicar los números en la recta numérica y ver que bueno, entonces este va a ser un poco más, el peso, si la longitud mide un poco más de 3, y lo llevan a aproximaciones de cálculo. Les plantean algunos procedimientos de cómo pueden resolverse ese tipo de problemas, y los van llevando también a el cálculo vertical, y le dicen, bueno, ahora si aparece un número decimal de este lado a la derecha del punto y este otro decimal a la derecha del punto, entonces ya tengo dos decimales, entonces debe de haber dos decimales a la derecha del punto, es decir, voy a correr el punto dos lugares hacia la izquierda para que aparezcan dos decimales a la derecha. Lo llevan a que visualice ese tipo de reglas, ese tipo de regularidades en el algoritmo, y entonces él sepa cuántos lugares va a aparecer entonces después, de cuántos números van a aparecer después del punto decimal a partir de las cantidades decimales que multiplicó. Enseguida ya han trabajado, si vemos en la lección, ya trabajaron número entero por número decimal por número entero, empezando número decimal por número entero por decimal, y luego número decimal por número decimal. Y entonces nos falta abordar un tipo de multiplicaciones con decimales, que es cuando los números son menores que 1, o sea, cuando el multiplicador es menor que 1, ¿qué sucede? Porque ahí cambia un poco el concepto de multiplicación, puesto que dice, cuando multiplicamos por un número menor que 1, el producto es menor que el multiplicando. Tenemos entendido el concepto de multiplicación como una suma repetida o como un número que crece, pero en este caso, cuando se multiplica por decimales menores que 1, el multiplicando disminuye. Entonces, ese otro caso de multiplicaciones por decimales también se aborda en la lección, y es muy importante y muy valioso que como docentes nos enfoquemos en que los alumnos comprendan esto, por qué disminuye y qué sucede cuando las multiplicaciones son con números menores que 1. Entonces, posterior a ello se trabajan propiedades de las operaciones como reglas de las operaciones, y son las propiedades que conocemos, que son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, y la vienen representando como estas reglas, y lo utilizan estos símbolos para representar, por ejemplo, en este caso, la conmutatividad de la suma, es decir, que es lo mismo sumar un número que otro o invertirlos para sumarlos, el resultado viene a ser lo mismo. La propiedad asociativa, la propiedad conmutativa para la multiplicación, ¿sí? Asociativa para la multiplicación, y luego acá está la distributiva, como otra propiedad importante entre la multiplicación y la suma. Entonces, este es un ejemplo de representarlos con estos símbolos, que ellos comprenden esa regla.
que ahorita la podemos decir que la institucionalizan o la formalizan como reglas de las operaciones, pero que las han construido desde grados anteriores, desde que empiezan a trabajar la multiplicación, la suma, de manera inmersa en la resolución de problemas. Ellos ya han construido estas propiedades que tienen estas operaciones. Si vemos en la lección, se trabajan diferentes tipos de representaciones gráficas, y esto es muy importante que lo abordemos con los niños, que los niños sepan representar de manera gráfica, utilizando diferentes formas de cómo representar ese problema para buscar su solución. Aquí vemos que trabajan ellos esta cinta o esta recta numérica, que trabajan esta forma de representar el cálculo vertical y que trabajan este otro tipo de representaciones donde ven en base a la multiplicación. Aquí por ejemplo están 2.6 y acá son 3, cuando van a multiplicar 2.6 por 3, y los lleven a que hagan ese tipo de representaciones gráficas. Aparte de todo esto, aparecen algunas actividades de práctica, donde esas actividades de práctica tienen la finalidad de afianzar el conocimiento, de ejercitarlo. Muchas de esas actividades son ejercicios de resolución, donde debe de quedar bien afianzado ese procedimiento al que han llegado, de cómo resolver esas multiplicaciones, esos diferentes tipos de multiplicaciones con números decimales. Y hay otra parte donde les invita a ellos inventar problemas a partir de los números decimales o a partir de un entero y un decimal. Ellos plantean el problema. Y hay otra parte importante donde se trabaja mucho el pensamiento matemático con el uso de estos números, como es en el siguiente muestra, donde pone calculemos con tarjetas numéricas. Y entonces se les dan las tarjetas y le dice bueno, ¿qué números? Construye varias multiplicaciones del tipo número decimal por número decimal, utilizando esas 6 tarjetas como se muestra abajo, y aquí le dice que proponga algunas multiplicaciones. Por ejemplo, propone productos donde el resultado sea un número entero. ¿Qué combinaciones puedo hacer para que el resultado sea un número entero? Entonces ahí va más allá de el ejercitar el procedimiento o el cálculo, nos lleva a pensar, a encontrar propiedades en los números, a encontrar características de los números, qué tipos de números se deben de multiplicar para que se dé como resultado un entero. Y esto es una actividad que le dices, ¿puedes hacer esto? Lo plantean como un reto adicional a la lección. Esto es en sí lo que aparece en esta lección 3 de multiplicación por números decimales.